Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la implementación de baldosas piezoeléctricas en la Universidad Privada del Norte, sede de Los Olivos, donde los integrantes son Chávez, Inciso, López, Pinedo, Rosario y Vila. Bueno, en la actualidad la demanda de energía es del 2,4% y seguirá incrementando debido al crecimiento poblacional a nivel mundial. Según la ONU, donde estima que la población a nivel mundial, alcance los 8.500 millones en el 2030. Bueno, por lo tanto, la demanda energética a nivel mundial está en continuo crecimiento y vemos que el 80% de energía a nivel mundial es producida por combustibles fósiles que generan contaminación en forma de gases de efecto invernadero, donde el principal contaminante es el dióxido de carbono. Y ante este problema, el uso de energías renovables es lo más viable ante una contaminación de este tipo. Por lo tanto, vemos que en el ingreso de la universidad se utiliza una gran energía, una cantidad de energía producida por dicha producción, que es el combustible fósil, lo cual se plantea utilizar baldosas piezoeléctricas en entrada, que aprovechen la fuerza que ejerce al momento de transitar por ahí, donde nos generará energía limpia y sobre todo renovable. Es por ello que se tiene como objetivo principal la implementación de baldosas con características piezoeléctricas que generan energía limpia. Al transitar las personas, o sea, estudiantes y alumnos, al ingreso o a la salida de la UPNC de Los Olivos, como objetivos específicos teniendo el establecer un periodo de tiempo de uso de este sistema y determinar el lugar donde se va a utilizar, sea iluminación u otros usos que se pueda dar. En cuanto al marco teórico, procederé a explicar un poco sobre los antecedentes, algunas características física-químicas de la piezoelectricidad y bases teóricas que se realizaron. En cuanto a los antecedentes, la piezoelectricidad se le denomina el fenómeno descubierto por los hermanos Curry en 1880. Estos cerámicos tienen la capacidad de polarizarse eléctricamente debido a una diferencia de potencial, al nosotros recibir o ejercer presiones o esfuerzos de tipo mecánico. Además, los elementos piezoeléctricos que hemos realizado y hemos elaborado en las baldosas han sido fabricados de cristales de niobate de litio, cuarzo sintético y otros materiales. Bien, respondiendo a la pregunta de cómo se puede generar electricidad debido a una pisada de piezoelectricidad, aquí tenemos algunas imágenes de cómo se puede generar. En la primera imagen tenemos un material sin deformación. Al mismo tiempo, si nosotros conectamos un voltímetro en los extremos, no se genera voltaje, pero si nosotros ejercemos una fuerza de compresión, se puede generar un voltaje positivo. En cambio, si nosotros ejercemos una fuerza de tensión, el voltaje sería lo contrario, negativo. De manera inversa, si nosotros conectamos una batería en sus extremos positivos abajo y sus extremos negativos hacia arriba, se va a ejercer una deformación del piezoeléctrico como si fuera a comprimirse. En cambio, si nosotros invertimos la polaridad positivo arriba y negativo abajo, entonces el piezoeléctrico empieza a deformarse, alargándose. Y si nosotros aplicamos una señal de corriente alterna, el material vibrará en sí. Las características de la piezoelectricidad es que tiene relativas resistencias altas como bajas temperaturas, no sufre desgastes, tiene estabilidad química y eléctrica, elevado factor de conversión de energía eléctrica y energía mecánica. Además, los cristales de cuarzo están hechos de átomos de silicio y oxígeno. Los átomos de silicio tienen carga positiva y los átomos de oxígeno tienen carga negativa. Acá tenemos unas imágenes de cómo se puede generar corriente debido a una deformación de la piezoelectricidad. Cada cerámico está hecho por moléculas y estas moléculas están formadas por átomos de oxígeno y silicio. Si nosotros ejercemos una presión, cada átomo de oxígeno se alineará en su forma extremo negativo y los átomos de silicio en su extremo en forma positiva, generándose así una diferencia potencial en ambos extremos. Y ahí finalmente tenemos algunas bases teóricas y cálculos que hemos ejercido para finalmente realizar los cálculos y tener algunos resultados. En cuanto a los materiales, bueno, a continuación se presenta una tabla
se puede apreciar los materiales que se utilizará y a la vez la cantidad estimada que necesitará para la proyección e implementación del proyecto. Entonces, para poder determinar la cantidad de piezoeléctricos para, para la baldosa, se ha optado en someter o ejercer una fuerza a los piezoeléctricos teniendo como valores promedio de 3.98 en cuanto al voltaje y en cuanto al amperaje con 10,5 miliamperios. Por lo tanto, se determinó implementar 5 piezoeléctricos en paralelo y estos 5 piezoeléctricos que forman una columna estarán conectados de forma en serie con el resto de los piezoeléctricos, que en total son unos 25 piezoeléctricos que contiene una baldosa. Como se sabe, los piezoeléctricos al someterse y al dejar de someterse generan una corriente, se invierte la polaridad de la corriente. Por lo tanto, se ha determinado utilizar un puente de diodos donde se va a considerar una tensión umbral de 1.4, restándole a la salida o al voltaje total que genera los 25 piezoeléctricos. Luego, para poder determinar la cantidad de baterías, se utiliza la fórmula, la potencia máxima por los días de autonomía entre el voltaje rectificado por la constante o la capacidad que una batería que una batería puede brindar, ¿no? Diversos autores estiman que para que la batería pueda durar se tiene que usar solamente al 70%. Con estos cálculos se obtiene un resultado y se estima con una batería que en el mercado se puede encontrar con una capacidad de 250 amperes por hora, y se le divide y se va a obtener la cantidad, se puede estimar la cantidad de baterías que se puede utilizar. En la implementación se ha optado, como en el título menciona la Universidad Privada del Norte, en la mano derecha se puede apreciar una imagen donde se va a implementar teniendo una dimensión de 1.5 metros de ancho por 6 metros de longitud. Por lo tanto, haciendo un cálculo y teniendo las dimensiones de nuestra baldosa, se estima que un total de 61 baldosas. En la parte de derecha vendría a estar la imagen de nuestro proyecto ya finalizado. La baldosa con dimensiones de 40 por 37 centímetros. El cuadro de la izquierda vendría a ser los datos que nuestra baldosa tiene de 21,3 voltios. Esto se consigue multiplicando lo que vendría a ser el coeficiente de piezoeléctrico multiplicado por la anchura del piezoeléctrico y por la presión a la cual va a ser sometido el piezoeléctrico. En cuanto al amperaje, se obtiene multiplicando lo que vendría a ser el amperaje de los piezoeléctricos, el cual es de 1 miliamperio a más, pero nosotros decidimos utilizar 10 miliamperios. Esto lo multiplicamos por la cantidad de 5 piezoeléctricos, obteniendo así 0,05 amperios. Y el potencial vendría a ser la multiplicación de estos dos valores. El cuadro de la izquierda vendría a ser el número de interacciones por hora de 722 en la entrada de la universidad. Esta vendría a ser la cantidad de personas que transitan durante estas horas por la entrada. Para poder conservar la energía en las baterías de nuestro proyecto, tuvimos que utilizar un conservador de carga, con el cual, utilizando los datos de la tabla de la parte superior, obtuvimos un voltaje de 15.06 voltios. Ahora, nuestro proyecto utiliza lo que vendría a ser una conexión mixta. Esto debido a que si utilizamos una conexión en paralelo, el voltaje no va a aumentar de nuestro proyecto. Y si utilizamos en serie, el voltaje aumentaría, pero habría el riesgo de que uno de los piezoeléctricos estuviese en negativo, causando así que el voltaje final de nuestro proyecto fuese menor al que hubiésemos querido obtener.
Para la elaboración de las baldosas piezoeléctricas se implementó una conexión mixta, en serie y en paralelo. En serie es una fila de 5 discos con 5 discos piezoeléctricos, y en paralelo son de 5 columnas con cada una de 5 discos piezoeléctricos. El voltaje máximo que genera la baldosa es de 21,3. Se realizó la conexión en mixto porque de esta manera nos permite generar mayor voltaje. El área en la cual se implementó fue de 9 metros cuadrados. La estimación aproximada que se hizo fue de 7.000 de 7.000 personas entre estudiantes y personal de la universidad. Este proyecto está orientado a la generación de energía limpia a partir de la fuerza que ejercen los estudiantes y el personal de la misma universidad, con sede de Los Olivos. La energía limpia generada por los dispositivos piezoeléctricos a veces suele ser de muy baja potencia. Para eso se necesita almacenar en un condensador para estabilizar la corriente continua y de esta forma se logra una carga rápida. Las sugerencias. Al implementar las baldosas en zonas muy concurridas y centros comerciales o avenidas principales, ya que la mayor cantidad de personas concurridas genera mayor energía. También debido a la constante circulación de personas, las baldosas se terminan desgastando con el tiempo. Por ello se recomienda utilizar un material resistente a la abrasión. El material resistente puede ser el cuarzo, ya que tiene propiedades muy resistentes y hace que este material se le pueda dar un gran uso pisando y generando.